Nunca me vi en algo que no fuera la música. Nunca me vi por fuera de... Siempre, desde chica, siempre me vi como cantando, tocando, haciendo algo. No me veo en una oficina. No es lo que veo para mí. Y cierra nuestro mar. Mi perspectiva, tener una banda tiene que ver con la liberación. O sea, para conseguir esa liberación se tiene que pasar el proceso de trabajo para alcanzar ese momento que vos decís, bueno, acá me siento liberado porque estoy haciendo una obra que a mí me gusta hacer. Venimos a explotar y vamos a ellos en medio de la oscuridad. Considero yo que una banda emergente es una banda autogestiva, que es un grupo de personas que se dedican a tocar y están en el proceso ese en el que todavía no los conoce nadie, están proyectando, están haciendo maquetas, creando cosas, creando canciones, creando discos. Una banda que está surgiendo, o sea, una banda que está emergiendo desde abajo. Para mí, si hablamos de una banda emergente, parece que a partir de que das tu primer show y ves que tenés un proyecto, ahí pasas a ser una banda emergente. Ya cuando te metes en el show y empezás a tocar con otras bandas, se puede decir que estás emergiendo en una escena donde intentás imponer tu particularidad, digamos, tu personalidad. Es lo de abajo, lo que está por abajo de lo que se conoce. Bandas que no son famosas, en realidad no están por debajo de las que sí lo son,
sino que en realidad lo que está sucediendo es que están en un proceso. Por eso lo emergente, ¿no? Que habla como que viene de un verbo que es emerger, ¿no? Tiene que ver un poco con subir o surgir a partir de un proceso, de un trabajo. Entonces, lo under es algo como que queda ahí estático por debajo. Sin embargo, lo emergente habla de un proceso, habla de un camino hacia emerger. Lo emergente principalmente tiene que ver con eso, con un proceso, con un camino de subir. En algún momento van a estar arriba. Y me gustaba mucho, qué sé yo, Bikini Kill, Hole. Me gustaba mucho el Riot Girl. Y yo, cuando empezamos la banda, yo tenía la idea de que seamos una banda Riot Girl y me encantaba mostrar eso. Pero después con el tiempo fue como que dije, me gustan otras cosas también. Quiero hacer otras cosas. No quiero encerrarme en el Riot, no quiero encerrarme en el punk. Deftones es una banda bastante referencial. Sonic Youth, Nirvana, Led Bueno, Zeppelin. Nirvana. Cuando compongo a mí me gusta tomar de un montón de cosas. A veces tomo de los Beatles, a veces tomo de Led Zeppelin. Arctic Monkeys. Arctic Monkeys también, Red Hot también, pero si tendría que agregar algo más, diría más que nada Nirvana o los Pixies. Yo cuando arranqué, ya cuando empezamos con la banda, sabía que quería tener como ese lado más oscurito, más granjero. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el R&B, o sea, como mucho por ese palo. Me gusta mucho el pop, o sea, me gusta mucho Dua Lipa, Coldplay, por ese lado siempre voy. Y desde el lado del rock siempre he escuchado bandas quizás un poco más mainstream, como por ejemplo Kiss, o una banda que acá es muy famosa en Argentina que es Los Ramones. O sea, siempre he ido quizás un poco más por ese palo. Es mejor de hecho que haya distintas inspiraciones en ese caso, porque da pie a que salgan otras cosas. Las bandas emergentes hoy tienen que hacer todo. La difusión en redes sociales, el generar un flyer para promocionar la fecha que van a hacer. Una diversidad de tareas que los corren un poco de la principal, que es crear música. Yo creo que la banda mainstream ya es como más una marca, ¿viste? Nosotros somos más una banda de música, yo qué sé qué te diga. No, yo creo que lo más notorio obviamente es, bueno, la audiencia, por supuesto. mucho también por la importancia que se le da a lo audiovisual. Otra diferencia que es obvia es, bueno, la cantidad de la ganancia, ¿no? Tienen otros recursos, tienen otros contactos y tienen más plata, por decirlo así. Como que se hacen más cosas de calidad, quieras o no, porque hay más recursos para usar. Yo también siento que se mueve mucho por la estética. Por lo menos los artistas de ahora, veo los artistas que están emergiendo ya y metiéndose en lo mainstream, son artistas que manejan una estética muy marcada. Dame algo esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Llegar a un público sólido yo creo que es bastante complicado. El público que tenemos son mayormente nuestros amigos y la gente que nos banca. Al ser emergente me parece que lo más importante es ganar audiencia y ahí que la gente la pase bien. Hay un pozo en ajena, toda la plata que se recauda de las fechas, no es que nos la llevamos al bolsillo nosotras, como que va de ahí, nos pagamos con eso el ensayo y todo lo que necesitemos, cuestiones de la banda misma. No es que fuimos a pagarle a un productor y le dijimos grabanos. Y nosotras sacamos, justamente hace una semana sacamos nuestra primera canción literalmente y la verdad que lo hicimos porque se acercó una persona que nos dijo que le gustaba lo que hacíamos y se ofreció a hacérnoslo por nada, de buena onda, como que literalmente nos cayó del cielo la oportunidad y la reaprovechamos. Por suerte nosotros tenemos a mi tío, que me organiza todo en ese sentido, hace los flyers, hace los covers de la tapa de los temas. Y sí, él nos financió los demos que subimos hasta ahora, los financió él. Hay que destacar también a Martín, que es el mejor amigo de él, sí, que hace la máster y todo eso, que además lo hace gratis, así que realmente sin la ayuda económica de mi tío, sin también la ayuda subjetiva en el sentido moral, en el sentido de apoyo.
Obviamente tener contactos ayuda. Nosotras no los tuvimos, los buscamos. Y los buscamos de la forma clásica, que fue rompiendo las pelotas. Mensajes a todos los lugares culturales, todos los espacios culturales habidos y por haber, pero era, hola, tengo una banda, hago esto, hola, hola, hijo de Dios. O sea, las personas como que se potencian juntas. O sea, para mí no hay una cuestión de que yo soy menos libre sin vos. ¿Entendés? Para mí yo soy más libre con vos. Y en ese sentido, tener contactos te genera más libertad. Me parece que sí, los contactos son vitales, Poder hasta que te dé la chance. No, sí, yo manejo las redes. Lo primero viene por los ojos. Es un buen ambiente para publicitar, es una buena herramienta para contactar personas. Bueno, por ejemplo, nuestra fotógrafa de ahora, la conocimos por Instagram. Si la banda tiene un lindo Instagram, vos decís, a ver qué onda. Así conocimos también gente que nos vino a ver un par de veces, que está buenísimo. Si me preguntan dónde nos pueden contactar, bueno, decimos nuestro Instagram, o sea, y lo decimos ahí en persona y nos siguen y ahí uno va generando ese público. Si los integrantes representan algo de lo que a vos te llama la atención, en una de esas les das más pelota. Lo más importante es la constancia, no solamente en la música, yo creo que en todo lo que uno se quiera dedicar. Si uno es constante y día a día le dedica, en palabras de uno de mis músicos favoritos, Jacob Collier, le dedica, aunque sea una hora o menos inclusive de su tiempo, pero dedicarle una vez por día a lo que uno le gusta, es esa la clave. Avanzar en algo, aunque sea chiquitito. Yo creo que si dejaría la banda sería realmente muy pesado para mí el día a día. Porque me mantiene cuerdo en el día a día. Yo creo que también es una cuestión también esa de encontrar un grupo y encontrar un lugar como de pertenencia. Es muy lindo hacer músicas en conjunto. Por eso, es como te decía, lo primero que dijo, que es tener una banda, por ejemplo. Bueno, es ese momento de liberación al hacer esa cosa que te produce satisfacción. Personalmente, el amor al arte, el amor a no quiero hacer otra cosa. Yo hago esto porque es lo que más me gusta, creo, en el mundo. Quiero vivir de esto. Quiero dedicarle mi tiempo full time a esto. Al final del día es lo que me gusta hacer. O sea, por eso lo hago. Encontrar en todas las plataformas digitales como Enajena para escuchar nuestro primer single ¿Dónde estás, corazón? El 4 en el Emergente de Gallo, el 19 en Cine de Atrás, el 25 en Moscú. @Silverloop Banda. En Spotify y YouTube nos pueden encontrar como Silverloop también. Tenemos 6 temas, estamos grabando nuestro 7º tema, se llama Disco Loop, que Emi ya lo escuchó en vivo en el ensayo. Fechas, 11 de diciembre en el Festival de Nesnaola y por ahí metamos una en noviembre, porque así es el mundo de la banda.